El sol comenzaba apenas a asomarse sobre el horizonte cuando Jesús decidió salir nuevamente a recorrer Cafarnaúm. La luz se filtraba entre las casas de piedra, dibujando sombras largas en los caminos y despertando a los primeros vendedores que abrían sus puestos en el mercado. A esas horas, el aire era casi sagrado, silencioso, limpio, como si la creación contuviera la respiración ante lo que estaba por ocurrir. Y allí, entre ese ambiente de expectación silenciosa, Simón Pedro caminaba detrás del Maestro, aún tratando de comprender la magnitud del camino al que había sido llamado. No hacía mucho tiempo que Simón había dejado sus redes. Todavía podía sentir la textura de la cuerda en sus manos, los nudos, las marcas de años de trabajo repetitivo y duro. Pero ahora sus manos estaban libres, sin más carga que la responsabilidad que Jesús le estaba enseñando a sostener. Una responsabilidad que, aunque no era física, pesaba más profundamente en su interior. Y sin embargo, había algo en él que comenzaba a cambiar, algo que empezaba a vibrar cada vez que Jesús hablaba o se movía, como si cada gesto del Maestro despertara un eco dentro de su alma. Ese día, Jesús se dirigía a casa de alguien muy querido para Simón, su propia suegra. La mujer llevaba días enferma, postrada en cama y con fiebre. Andrés, que avanzaba al lado de Simón, caminaba con un gesto preocupado. Sabía que esa enfermedad podía complicarse y poner en peligro la vida de la mujer. La fiebre persistía, y en un pueblo sin médicos, sin remedios más allá de hierbas y oración, la gente sabía que la vida podía cambiar en un solo día. Jesús avanzó sin prisa, como si conociera perfectamente el ritmo de cada cosa. Su paso era firme, pero no apresurado. Había un propósito en la manera en que recorría las calles, saludando a quienes encontraba a su paso, mirando a cada persona como si la conociera desde antes de que naciera. Simón observaba todo aquello con una mezcla de asombro y desconcierto. ¿Cómo podía alguien ser así? ¿Cómo podía caminar con tanta certeza, como si cada paso estuviera escrito en un libro invisible? Cuando llegaron a la casa, la familia salió enseguida para recibirlos. El rostro del esposo de la mujer estaba marcado por la preocupación. Sus ojos mostraban noches enteras sin dormir. Las otras mujeres de la casa movían las manos con nerviosismo, como buscando algo que hacer para aliviar una situación que, sabían, estaba fuera de su control. «Maestro», dijo Simón con voz seria, «mi suegra está muy enferma. La fiebre no baja». Jesús asintió con comprensión. No hubo sorpresa en su rostro, como si ya supiera lo que encontraría allí. Lo siguieron hasta el interior de la casa, una pequeña habitación donde la mujer yacía acostada, con el rostro sudoroso y pálido. Su respiración era pesada, como si cada inhalación fuera un esfuerzo. Simón sintió un dolor en el pecho. Él apreciaba a aquella mujer, que había cuidado de su familia por años. Verla así lo lastimaba profundamente. Miró a Jesús, un poco inseguro, sin saber si estaba pidiendo demasiado, sin saber si eso era algo que el Maestro realmente haría. ¿Se atrevería Jesús a intervenir en algo tan personal, tan íntimo? Pero Jesús no dudó ni un instante. Se acercó a la cama, se inclinó y tomó suavemente la mano de la mujer. La habitación se quedó en silencio. Se podía escuchar el murmullo del viento entrando por la ventana y el sonido lejano del mercado, pero dentro de ese cuarto todo parecía detenerse. Simón observaba con atención, sintiendo cómo el aire se cargaba con una presencia distinta, difícil de describir. Algo invisible, pero profundamente real. Jesús miró a la mujer con ternura, como quien ve más allá del cuerpo debilitado, más allá del dolor. Y entonces, con una calma absoluta, dijo, «Levántate». No fue un grito, no fue una orden imponente, fue una palabra suave, limpia, pronunciada con una autoridad que no venía de la fuerza, sino del amor.
una palabra que parecía contener el poder de las aguas del principio, de la luz que había sido llamada a existir en la creación. La mujer abrió los ojos, primero lentamente, como si despertara de un sueño profundo. Luego, con más claridad, miró a Jesús, luego a Simón, y finalmente se incorporó. No solo había perdido la fiebre, sino que tenía fuerza, como si no hubiese estado enferma ni un solo día. Su piel ya no estaba pálida, y sus ojos brillaban con la vitalidad de antes. «Estoy bien», dijo, casi sin creerlo, tocándose la frente. «Ya no tengo calor». Se fue. Simón sintió un temblor recorrerle el pecho. Miró a Andrés, que estaba con la boca ligeramente abierta, sin poder procesar lo que acababan de ver. La familia se acercó, lágrimas en los ojos, murmurando alabanzas y agradecimientos. Milagro. Esa palabra se quedó flotando en la mente de Simón como una chispa encendida. Era la primera vez que veía algo así tan de cerca. No un relato contado, no una historia de alguien más, sino un milagro ante sus propios ojos. Algo imposible. Algo que rompía las reglas de lo que los hombres creían posible. Algo que demostraba que Jesús no venía solamente a enseñar, sino a revelar el poder del reino de Dios en la tierra. La mujer, agradecida, se levantó y comenzó a servirles algo de comer, como si nada hubiera pasado. Para Simón, ese gesto lo dijo todo. No había rastro de debilidad. La enfermedad había desaparecido por completo. Y Jesús observaba la escena con una sonrisa tranquila, casi discreta, como si aquello fuera natural para él, como si sanar fuera tan normal como respirar. Pero para Simón, aquello no era normal. Aquello lo había atravesado de un modo que no sabía explicar. Mientras Jesús se sentaba con ellos, Simón salió un momento al exterior de la casa. Necesitaba respirar, ordenar sus pensamientos, dejar que la realidad de lo que terminaba de presenciar se asentara dentro de él. Apoyó las manos sobre sus rodillas, miró el suelo y luego el cielo. Su corazón latía fuerte, no por miedo, sino por una mezcla de asombro, reverencia y un comienzo de comprensión. Jesús no era simplemente un maestro, no era simplemente un profeta. Había algo en él que superaba cada palabra que Simón conocía, y ese algo lo atraía como un imán. ¿Cómo? Susurró, pero no encontró respuesta. Jesús apareció detrás de él, sin que Simón se diera cuenta. Tenía esa forma silenciosa de aproximarse, como si sus pasos se acomodaran al ritmo del corazón de quien lo necesitaba. «Simón», le dijo Jesús, «lo que viste hoy es solo el comienzo». Simón levantó la mirada. Jesús lo observaba con esa mezcla única entre ternura y verdad, como quien ve no solo lo que es, sino lo que será. «El reino de Dios es como una luz que empieza a abrirse paso», continuó. «Y tú caminarás dentro de esa luz. Verás cosas que los hombres nunca imaginaron, pero no solo las verás, aprenderás a ser parte de ellas». Simón sintió un escalofrío. No sabía exactamente qué significaba eso, pero sí sabía algo. Quería estar allí. Quería seguirlo. Quería más de esa luz que parecía dispersar cada sombra que había cargado durante años. Y ese día, sin darse cuenta, Simón dio el segundo gran paso de su transformación. No solo seguir a Jesús, sino comenzar a creer en lo que Jesús podía hacer. La noticia del milagro en casa de la suegra de Simón se extendió por Cafarnaúm con una rapidez casi imposible. En los pueblos, la información viajaba de boca en boca como el viento, pero esta vez avanzó como una llama encendida que nadie podía contener. Bastaron unas horas para que la gente comenzara a acercarse a la casa, asomándose para ver si lo que habían escuchado era cierto. Algunos llegaron con curiosidad, otros con esperanza, otros con miedo de creer demasiado pronto. Simón veía todo aquello con una mezcla de asombro y desconcierto. La casa,
que horas antes estaba silenciosa, llena de preocupación y olor a aceite caliente y hierbas medicinales, ahora se había convertido en un punto de reunión. Gente de todas partes llegaba con preguntas, súplicas y miradas llenas de expectativa. Jesús, en cambio, permanecía sereno. Era como si todo estuviera dentro de un plan que él ya conocía. Se movía entre las personas con suavidad, observando, escuchando, permitiendo que la multitud se acercara sin miedo. Y Simón, que estaba acostumbrado a resolver las cosas con fuerza y voz alta, se sorprendía al ver cómo Jesús transformaba la atmósfera sin levantar la voz ni imponer su autoridad. Bastaba con su presencia. Al caer la tarde, la multitud ya no solo quería ver al hombre que había sanado a la mujer enferma. Querían llevarle a los suyos. Querían que hiciera por ellos aquello que nadie más podía. Y así comenzó la segunda oleada de milagros que Simón presenció junto al Maestro. Los enfermos fueron llegando uno tras otro, hombres con fiebre, mujeres con debilidad, niños con tos persistente, ancianos casi sin fuerzas. Vinieron también personas con dolencias que los aislaban de la comunidad, enfermos de la piel, tullidos, personas consideradas impuras por las leyes de la época. Todos ellos avanzaban con un mismo deseo: ser sanados. Jesús los recibió a todos. Simón observaba cada gesto, cada palabra. Lo veía colocar las manos sobre los enfermos y ver cómo sus rostros cambiaban en cuestión de segundos. Era como si la enfermedad retrocediera ante él, como si algo invisible se rompiera cuando Jesús tocaba a alguien. Había sanidades que eran instantáneas y otras que ocurrían después de un suspiro profundo, como si el cuerpo necesitara un momento para recordar cómo era estar completo. Un hombre llegó cargado por 4 amigos. Sus brazos colgaban sin fuerza y sus piernas estaban rígidas. La multitud se apartó para dejarlo pasar, pero incluso entonces no podía acercarse lo suficiente por la cantidad de gente. Simón vio cómo los amigos hablaban entre ellos y, sin dudar demasiado, buscaron otro camino. Subieron al techo de la casa contigua y, con manos apresuradas, comenzaron a retirar las tejas para bajarlo con cuerdas. Jesús levantó la vista hacia el cielo abierto por aquel hueco improvisado. Simón sintió que su corazón latía más rápido. ¿Qué diría Jesús ante aquella interrupción? ¿Se molestaría? Pero el maestro sonrió. Cuando bajaron al hombre frente a él, Jesús lo observó con una ternura indescriptible. No vio solo un cuerpo inmóvil, vio la fe de quienes lo habían traído. «Tus pecados te son perdonados», dijo Jesús, y la gente murmuró sorprendida. Algunos comenzaron a cuestionar: ¿quién podía perdonar pecados sino Dios? Simón sintió de nuevo ese escalofrío familiar. La autoridad de Jesús no era solo física, era espiritual, profunda, radical. Luego Jesús, como si escuchara los pensamientos no pronunciados de todos, dijo: «Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa». El hombre, que no podía mover ni un dedo minutos antes, se incorporó. Luego flexionó una pierna, luego la otra, y finalmente se puso de pie. La multitud estalló en gritos, lágrimas, alabanzas. Simón se llevó una mano a la boca. Cada milagro que veía era más impresionante que el anterior. Pero hubo uno que marcó profundamente su interior. Una mujer pequeña, de rostro cansado y manos temblorosas, se acercó con un niño en brazos. El pequeño no respiraba con normalidad. Tenía la piel fría, el pecho moviéndose con dificultad. Sus ojos entreabiertos mostraban un niño agotado, como si cargara sobre sus hombros un peso demasiado grande. «Maestro», dijo la mujer, con una voz que se quebraba, «por favor, ayúdalo. Es mi único hijo, y no sé cuánto más podrá resistir». Jesús se acercó con paso firme.
Tomó al niño en sus brazos como si lo conociera desde siempre. Simón sintió que algo se tensaba en el aire. La mujer lloraba en silencio. Los presentes contenían la respiración. Jesús colocó una mano sobre el pecho del niño, y durante un instante que pareció eterno, todo se quedó inmóvil. Ni un pájaro cantó, ni un suspiro se escuchó. Parecía como si el mundo entero esperara. Y entonces, el niño inhaló profundamente. Una respiración larga, clara, fuerte. Luego abrió los ojos. Se aferró al manto de Jesús y comenzó a llorar, no de miedo, sino de alivio. La madre cayó de rodillas, cubierta de lágrimas, intentando pronunciar palabras que se deshacían entre sollozos. Simón sintió que la garganta se le cerraba. Ese milagro no era solo poder, era compasión pura, amor derramado, una misericordia que no había visto jamás. Mientras el pueblo celebraba, Jesús llamó a Simón aparte. Lo tomó del brazo y lo llevó a un rincón más tranquilo, lejos del bullicio. Simón, dijo Jesús con una voz suave, pero cargada de profundidad, ¿qué sientes cuando ves estas cosas? Simón dudó. No quería sonar ignorante, no quería decir algo que pareciera poco espiritual, pero Jesús esperaba la verdad, no una respuesta pulida. Siento algo que no sé explicar, dijo finalmente. Siento esperanza, siento temor, siento que no estoy preparado para caminar al lado de alguien como tú. Jesús lo miró con afecto. Simón, lo que viste hoy no es un espectáculo, no son demostraciones de poder, son señales del corazón del Padre. Él ve el dolor y lo toca, ve el sufrimiento y lo transforma, ve la fe y la honra. Simón asintió, pero su pecho seguía agitado. Jesús añadió, yo no vine solo a mostrar milagros, vine a revelar el reino, y tú, lo señaló con un dedo que parecía atravesar todas sus dudas. Estás llamado a ver estas cosas y a hacerlas. Simón intentó hablar, pero las palabras no salieron. ¿Él? ¿Simón? ¿Hacer milagros? ¿Tocar enfermos y verlos sanar? ¿Él, que tantas veces dudaba de sí mismo? Él, que tenía impulsos, que cometía errores, que no era un hombre de estudio ni de letras. Jesús, como si escuchara cada pregunta interna, dijo, no se trata de ti, se trata de lo que haré en ti, y lo que haré será grande. Simón sintió un temblor recorrer su corazón. Algo dentro de él, una parte que había estado dormida toda su vida, comenzó a despertar. Ese día, al presenciar milagro tras milagro, Simón no solo vio el poder de Jesús, vio el inicio de una verdad profunda. Jesús no venía solo a cambiar el mundo, venía a cambiarlo a él. La noche cayó sobre Cafarnaúm, pero la ciudad estaba lejos de descansar. Las calles se llenaron de antorchas encendidas, voces murmurando, pasos apresurados. La noticia de los milagros seguía propagándose como un río incontenible. Era un movimiento que no podía apagarse, porque cada persona que había sido tocada por Jesús llevaba en el rostro la prueba viviente de lo imposible hecho real. Simón, agotado físicamente pero incapaz de conciliar el sueño, salió a caminar hacia el borde del pueblo. Necesitaba un momento de soledad para ordenar las emociones que ardían dentro de él. El cielo, despejado y lleno de estrellas, parecía más grande que nunca. La brisa traía consigo el olor del mar, mezclado con los ecos de la multitud que aún rodeaba la casa. Mientras caminaba, recordaba cada uno de los milagros, no solo los más espectaculares, sino también los pequeños. La mujer que recuperó la vista y lloró al ver por primera vez el rostro de su hija. El anciano con las manos deformadas que, al ser tocado por Jesús, abrió y cerró los dedos como quien recibe un regalo inesperado. El niño que había tenido miedo toda su vida y ahora reía mientras corría por las calles. Simón no podía negar lo evidente. Algo grande estaba sucediendo, algo que el mundo no podía ignorar.
y él estaba ahí, justo en medio de todo. Pero mientras más veía, más sentía el peso de una pregunta que lo perseguía. ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me llamaste a mí? Simón sabía que no era un hombre perfecto. Tenía impulsos, dudas, temores. A veces hablaba antes de pensar. A veces actuaba antes de escuchar. Y sin embargo, Jesús lo había elegido. No como espectador, sino como discípulo, como alguien destinado a caminar a su lado. En ese momento, mientras las estrellas brillaban sobre él, escuchó pasos acercándose. Eran suaves, tranquilos, como si no quisieran perturbar la noche. Simón se dio vuelta y vio a Jesús acercarse con la luz de la luna iluminando su rostro. «No puedes dormir, ¿verdad?», dijo Jesús con una sonrisa ligera. Simón negó con la cabeza. «Demasiadas cosas en mi mente, maestro. Lo que vi hoy es demasiado para comprenderlo tan rápido». Jesús se sentó a su lado, cerca del borde de un pequeño acantilado donde el mar golpeaba suavemente las rocas. «Simón», dijo con voz suave, «es normal sentirse abrumado. Lo que estás viendo no son solo señales, son ventanas hacia la realidad del reino de Dios. Y aunque el cuerpo puede cansarse, el espíritu se está despertando». Simón respiró profundo. «Maestro, cuando veo lo que haces, siento algo dentro de mí. No sé si es fe o miedo. Quizás las dos cosas. Me maravillo, sí, pero también siento el peso de algo que no entiendo». Jesús lo miró con paciencia. «Simón, ¿crees que vine solo a mostrar poder? ¿A impresionar a la gente? No, creo que viniste a algo más profundo, pero todavía no sé qué es exactamente». Jesús señaló hacia el pueblo, hacia las luces que brillaban en la oscuridad. Cada persona que viste hoy sanar, cada madre que recuperó a su hijo, cada hombre que volvió a caminar, no fueron solo demostraciones de mi autoridad. Fueron recordatorios de lo que el corazón del Padre quiere para la humanidad. Él no quiere verlos quebrados, ni olvidados, ni perdidos. Quiere verlos libres. Simón bajó la mirada. ¿Y yo? ¿Qué quiere el Padre de mí? La pregunta salió de sus labios casi sin querer. Jesús no respondió de inmediato. Cerró los ojos un momento, como si escuchara algo más profundo que el sonido del mar. Luego habló. «El Padre quiere moldearte, Simón. Quiere convertir tu fuerza en valentía verdadera, tu impulsividad en pasión dirigida, tus temores en testimonio. Quiere que seas más que un pescador. Quiere que seas un pescador de hombres». Simón sintió que esas palabras lo atravesaban como una ola poderosa. Pescador de hombres. Las había escuchado antes, pero ahora cargaban un peso distinto, como si el significado se hubiera revelado completamente por primera vez. «Pero, maestro», balbuceó Simón, «yo solo sé pescar. No tengo estudios, no conozco las leyes como los escribas, no tengo la autoridad que tú tienes. ¿Cómo puedo hacer siquiera una parte de lo que tú haces?» Jesús tomó una piedra pequeña del suelo y la sostuvo en la mano. «Simón, esta piedra parece insignificante, ¿verdad?» «Sí». Jesús la lanzó suavemente al agua. La piedra tocó la superficie e inmediatamente generó un círculo perfecto que se expandió y generó otros más, creciendo y creciendo hasta perderse en la oscuridad. «Mira los círculos», dijo Jesús. «Cada uno nace del anterior. Un pequeño gesto crea un efecto que se extiende mucho más lejos de lo que imaginas. Lo que tú hagas, Simón, aunque parezca pequeño al principio, alcanzará a muchos, más de los que creerías posibles». Simón miró el agua en silencio. Aquella imagen de los círculos le quedó grabada. Jesús continuó. «No necesitas tener la fuerza del mundo para hacer la obra del reino. Solo necesitas seguir mis pasos. El resto lo hará el Espíritu». Una calma profunda descendió sobre Simón.
Por un instante sintió como si el peso que llevaba dentro se disolviera, reemplazado por una convicción suave pero firme. No entendía todo todavía, pero comprendía algo importante. No estaba solo. Poco después, mientras regresaban al pueblo, los encontraron varias personas que aún esperaban al maestro. Habían quedado rezagados, quizá por miedo o vergüenza. Entre ellos había un hombre con la mirada perdida, moviendo los labios como si hablara con alguien invisible. Sus ropas estaban desgastadas y tenía heridas en los brazos, como si hubiera intentado arrancarse algo de encima. La gente se apartó con temor. «Está atormentado, maestro», susurró uno de ellos. «Lleva años así. Nadie puede controlarlo». Simón dio un paso atrás. Había visto a personas con enfermedades físicas, pero esto era distinto. Había algo oscuro en los ojos del hombre, algo que no era natural. Jesús avanzó sin titubear. Se acercó al hombre sin miedo. Lo miró directamente, como quien ve más allá del desorden visible. «Hijo», dijo Jesús con una voz firme pero llena de autoridad, «estás libre». El hombre gritó, un grito profundo, desgarrador, que hizo que la gente retrocediera. Pero el maestro no se apartó. Colocó su mano sobre la cabeza del hombre mientras el silencio regresaba, como si una tormenta se calmara de golpe. Entonces el hombre abrió los ojos, y por primera vez su mirada era clara, como si hubiera regresado desde un abismo. Se desplomó a los pies de Jesús, llorando. Simón observó todo con la boca entreabierta. Aquello era diferente. No solo una curación física, era una liberación, una batalla espiritual que Jesús había ganado con una sola frase. Y Simón, viendo eso, entendió una vez más que el Maestro no estaba luchando solo contra enfermedades, luchaba contra aquello que oprimía al ser humano desde dentro y desde fuera. Cuando regresaron a la casa, ya casi en plena madrugada, Simón finalmente comprendió algo que transformó su corazón. Los milagros no eran simplemente actos de poder, eran señales del reino, eran destellos del amor de Dios, eran la evidencia de que Jesús había venido no solo a sanar, sino a restaurar toda la humanidad, una persona a la vez. Y él, Simón, estaba destinado a ser testigo de aquello, y un día, parte de ello. El amanecer encontró a Cafarnaúm todavía despierta. Las luces de las casas comenzaban a apagarse, pero el murmullo persistía como el eco de un día que había cambiado la historia del pueblo para siempre. Los milagros realizados por Jesús no eran simples eventos aislados, habían sacudido la vida de la gente como un terremoto espiritual. Todos estaban preguntándose lo mismo. ¿Quién es este hombre? ¿De dónde viene su poder? ¿Cómo puede hacer lo que hace? Simón Pedro, que no había dormido nada, contemplaba el cielo teñido de tonos rosados, mientras los primeros rayos del sol iluminaban la superficie del mar. Sentía una mezcla extraña de cansancio y energía, como si su cuerpo necesitara descanso, pero su espíritu estuviera más despierto que nunca. Lo que había visto aquel día y aquella noche seguiría marcándolo mientras viviera. Jesús estaba sentado unos metros más allá, mirando hacia el mar con expresión serena. Parecía en paz, como si su interior estuviera anclado en algo que ningún cansancio humano podía tocar. Los demás discípulos dormían, agotados por el incesante flujo de personas, gritos, llantos, oraciones y milagros. Pero Jesús no. Él permanecía despierto, completamente centrado, como si el peso del mundo no lo doblegara. Simón se acercó y se sentó a su lado. «Maestro», comenzó, sin saber exactamente qué quería decir. «¿Cómo puedes mantenerte tan en paz? Ayer vimos cosas que cualquiera consideraría imposibles, pero tú parecías moverte entre ellas como si fueran parte de algo natural». Jesús sonrió suavemente. «Simón, lo que viste ayer es natural, no para los hombres, pero sí para el reino de Dios»,
Allí, lo imposible no existe, solo lo real. Simón frunció el ceño, intentando entender. Pero lo que hiciste, no lo he visto en mi vida. Nadie lo ha visto. Sanaste enfermos, devolviste la vida, liberaste a un hombre atormentado. ¿Cómo no sentir miedo ante algo así? Jesús lo miró de forma prolongada, como si estudiara no sus palabras, sino su corazón. Simón, el miedo no es el problema, lo es quedarse en él. Aquella frase cayó sobre Simón como una verdad que ya había sentido, pero nunca había reconocido. Recordó el rostro de los enfermos antes de ser sanados. Recordó sus miradas cargadas de desesperación, sus plegarias, sus manos temblorosas. Ellos también habían tenido miedo. Pero no se quedaron en él. Caminaron hacia Jesús. Jesús puso una mano sobre el hombro de Simón. Los milagros que viste no buscan que tengas miedo. Buscan que veas más allá. Que entiendas que estoy aquí para restaurar lo que se ha roto, para levantar lo que ha caído, para liberar lo que ha sido oprimido. El maestro levantó la vista hacia el horizonte. Y tú, Simón, serás testigo de cosas aún mayores, pero antes debes aprender a confiar. Simón asintió, pero el movimiento fue lento, como si parte de él todavía luchara contra sus propias dudas. Jesús lo miró con paciencia. Simón, tú viste las manos del Padre ayer, y Él no cambia. Lo que viste en un día, lo verás multiplicado en meses y años. De pronto, uno de los discípulos, Juan, salió de la casa con expresión de asombro. Maestro, hay otra multitud afuera. Muchos más. Vienen de las aldeas cercanas. Quieren verte. Simón suspiró. Parte de él esperaba que Jesús descansara, que los milagros del día anterior hubieran sido suficientes por algún tiempo. Pero Jesús se levantó sin vacilar, como si su corazón siempre estuviera dispuesto a responder al dolor humano. A lo largo de la mañana, se presentaron ante él personas de distintos lugares. Venían apoyados en bastones, en brazos de familiares, en camillas improvisadas. Algunos llegaban en silencio, otros lloraban, otros gritaban el nombre de Jesús con la esperanza de que Él los escuchara. Simón se colocó junto a los discípulos para organizar la multitud como podía. Había algo en el aire, una mezcla de expectativa, urgencia y reverencia. Cada persona parecía estar cargando un peso que esperaba dejar a los pies del Maestro. Entre los primeros, llegó un hombre con la piel marcada por manchas blancas. La gente alrededor retrocedió rápidamente. La lepra era una enfermedad temida, no solo por sus efectos físicos, sino por la separación social que provocaba. Aquellos que la padecían eran expulsados de las aldeas, viviendo fuera de los muros, dependiendo de la caridad ocasional de algún familiar compasivo. «Señor», clamó el hombre, «si quieres, puedes limpiarme». Simón sintió un nudo en el estómago. Sabía lo que aquel hombre arriesgaba acercándose, y también lo que arriesgaba Jesús al tocarlo, si lo tocaba. Pero cuando Jesús se acercó, no retrocedió, no dudó. Extendió la mano y la apoyó sobre el hombro del hombre. Un murmullo recorrió a la multitud. «Quiero», dijo Jesús. Se limpió. Y en el instante en que esas palabras fueron pronunciadas, las manchas desaparecieron como si una luz invisible hubiera pasado por el cuerpo del hombre. Su piel recuperó el color, la textura. El hombre cayó de rodillas temblando y comenzó a llorar con un llanto profundo, liberador. Simón se quedó sin palabras. Era uno de los milagros más impactantes que había visto. El tipo de milagro que no solo sanaba un cuerpo, sino una vida entera. Al mediodía, Jesús se apartó un poco para orar. Simón, intrigado, lo siguió desde lejos. Lo observó de rodillas, hablando con el Padre como si fuera el acto más natural del mundo. Simón entendió algo en ese momento. Los milagros no nacían de la fuerza, ni del esfuerzo, ni de gestos teatrales.
nacían de una relación profunda, una relación que Jesús tenía con Dios de una manera que Simón no había visto en ningún otro hombre. Cuando Jesús volvió con los discípulos, les dijo algo inesperado. Es hora de movernos a otros pueblos. El mensaje debe llegar más lejos. Simón abrió los ojos, sorprendido. ¿Ahora, maestro? ¿Tan pronto? Jesús asintió. El reino no se queda en un solo lugar, Simón. Debe extenderse. Así como el mar no se aferra a una sola orilla, tampoco el mensaje del Padre lo hace. Simón sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Había pasado un día entero presenciando milagros, y aún así, Jesús estaba listo para seguir adelante. Antes de partir, una mujer se acercó apresuradamente. Tenía los ojos hinchados de llorar y sostenía algo envuelto en un manto. Temblaba mientras se inclinaba. «Maestro», dijo con voz temblorosa, «no tengo nada que darte, pero por favor, toma a mi hijo. Está enfermo desde antes de nacer. No habla, no oye, no responde. Si tú quieres, él puede ser como los demás niños. Por favor, por favor». Jesús tomó el pequeño bulto en sus brazos. Cuando retiró el manto, Simón vio un niño con el rostro pálido, la mirada perdida en algún punto inexistente. No lloraba, no reaccionaba. Su cuerpecito era frágil como una rama seca. Jesús lo sostuvo con ternura y acercó su rostro al suyo. «Pequeño, despierta». El niño parpadeó. Una vez, 2 veces. Luego giró la cabeza hacia la voz de Jesús. Un murmullo recorrió la multitud. El niño movió los dedos, luego las manos, y por primera vez dirigió la mirada hacia los ojos de su madre. Ella cayó al suelo, gritando de alegría. Las lágrimas inundaban su rostro. El niño extendió los brazos hacia ella, y la multitud contempló la escena con reverencia profunda. Simón sintió que algo en su interior se quebraba y se reconstruía al mismo tiempo. Era imposible ver aquello y seguir siendo el mismo hombre. Cuando finalmente comenzaron a caminar hacia el siguiente pueblo, Simón miró a Jesús y lo vio bajo una nueva luz. Ya no solo era un maestro, ni siquiera solo el Mesías. Era la encarnación visible del amor del Padre. Un amor que sanaba, restauraba, liberaba, reconstruía. Un amor que no tenía límites. Mientras avanzaban, Jesús habló. «Simón, lo que viste hoy no es solo para tu memoria, es para tu misión. Recuerda cada rostro, cada lágrima, cada vida transformada. Porque un día tú llevarás este mensaje. Un día tú extenderás tus manos como yo las extendí, y el mundo verá al Padre a través de ti». Simón sintió un temblor en el pecho, no por miedo esta vez, sino por un llamado que empezaba a tomar forma, un llamado que lo superaba, pero que también lo abrazaba. Y mientras seguía a Jesús hacia aquel nuevo rumbo, comprendió finalmente que los milagros no eran el final, sino el principio de una historia que el mundo apenas estaba empezando a conocer. Y así termina este capítulo. Pero la travesía de Pedro apenas está tomando fuerza. Si hoy fue testigo de milagros extraordinarios, lo que está por vivir desafiará su fe, su carácter, y lo preparará para un propósito que no podría imaginar. ¿Quieres ver cómo Pedro continúa transformándose? ¿Quieres acompañarlo en los momentos que marcarán su destino para siempre? Entonces no te pierdas el próximo capítulo. Y recuerda, suscríbete, activa la campanita y continúa este viaje con nosotros. Lo que viene es aún más poderoso.